Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo esta información acerca del concepto subsidio al empleo que nos sirve para el cálculo de nuestras nóminas, y básicamente es un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2024, ya listo para aplicar, y que nos indica que va a modificarse la forma en que nosotros hacemos el cálculo de nuestras nóminas en base a este concepto. Y vamos a revisar los puntos que trae este decreto para ver qué es lo que se va a modificar, y también trae algunos puntos que se vuelven obligación tanto para el empleador como para el trabajador. Ok, pues anteriormente utilizamos este decreto que se publicó en 2013. Se trata del artículo 10, donde nos indica que se otorga el subsidio para los empleados y nos da unos términos para esto. Entre ellos la fracción 1, que nos dice que los contribuyentes que perciben ingresos conforme al artículo 94, que habla sobre el ingreso del servicio personal subordinado, es decir, de los sueldos y salarios que se les pagan a los trabajadores. Y pues en resumen, se toman todos los ingresos mensuales del empleado, excepto los conceptos que nos dice aquí de retiro, indemnizaciones, prima de antigüedad u otros conceptos por separación, y lo pasamos por la tablita de subsidio que nos brindaba esta ley. Por ejemplo, si el empleado ganaba 6,500 al mes, quedaba directamente en este renglón, el cual pues con esto sabíamos que le corresponden 253.54 de subsidio, el cual contrarrestábamos contra el impuesto sobre la renta calculado en ese mismo mes para el empleado, y ahí salía una retención de impuesto sobre la renta o un subsidio a pagar a favor del empleado, el que resultaba mayor. Pero pues ahorita con ese decreto esto se modificó, debido a que si nosotros verificamos el salario mínimo, está ahorita en 248.93 pesos al día en lugar no fronterizo, y si lo multiplicamos al mes nos da 7,467.9. Entonces, si nosotros tenemos empleados que son constantes, que trabajan meses completos, entonces regresando a la tablita vemos que los 7,467 pesos de salario mínimo al mes, esto se entiende que nadie puede ganar menos por debajo de lo que indica la ley. Entonces en la tablita pues vemos que el renglón más donde recibe algo de subsidio al empleo es de 7,113.91, es decir que pues por ende ya no le toca a nadie subsidio. Entonces eso ya queda obsoleto, ya no se puede utilizar porque a nadie le corresponde subsidio. Y con esto pasamos al decreto del 1 de mayo del 2024, lo cual nos viene a traer 5 artículos. Vemos que el artículo primero nos indica que básicamente a todos los trabajadores, que nos indica el artículo 94 sobre servicio personal subordinado, les corresponde subsidio al empleo, y vemos que se deroga, que viene a sustituir el decreto emitido en diciembre del 2013. Ok, pasando al artículo segundo, es donde viene el cálculo, como lo vamos a hacer ahora. Nos indica: se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores, que hace referencia el artículo primero de este decreto, cuyos ingresos mensuales se sirvan en base para calcular impuestos sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate, no excedan de 9,081 pesos. Es decir, todos los trabajadores que ganen abajo de 9,081 pesos les corresponde subsidio al empleo. A las personas que ganen por arriba de este monto ya no se les aplica, excepto por los mismos conceptos que mencionamos anteriormente, que son primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por separación. Y acá nos indica cómo vamos a hacer el cálculo nuevo, que dice que vamos a multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA, por 11.82%. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra los impuestos sobre renta correspondientes al mes del calendario que se trate y que resulte a cargo de los referidos trabajadores, en términos del artículo 96 de la misma ley. Es decir, que este subsidio lo vamos a aplicar como normalmente lo hacíamos antes, contra el impuesto sobre la renta calculado
como lo indica el artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí viene la diferencia abismal en este párrafo. Nos indica que cuando el impuesto, o sea, el ISR a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo, esta diferencia no se le va a aplicar contra impuestos que resulte a su cargo posteriormente, o sea, no se va a acumular mes a mes y tampoco se le va a entregar al empleado como se hacía anteriormente. Y esto pues se debe que básicamente esto es un subsidio al impuesto sobre la renta, es decir, que pues nos ayuda a que no nos retengan mucho si ganamos poco. Entonces, por este concepto no se le va a entregar. La diferencia, si tiene a favor el empleado, ya no se le va a entregar a la persona. Y tampoco pues se le va a acumular para los siguientes periodos, es decir, si obtuvo en el siguiente mes algo más por conceptos como por ejemplo horas extra, y obviamente mientras más ingresos tenga, pues más impuestos sobre la renta va a tener a su cargo. Entonces este subsidio, si tuvo a favor el mes anterior, pues no se le va a acumular para el siguiente, va a ser el mismo mensual. El siguiente párrafo nos indica que los salarios que se perciban que correspondan a periodos menores a un mes, pues simplemente se va a dividir la cantidad que habíamos obtenido de la UMA por el 11.82%, se va a dividir entre el 30.4, que es el número promedio de días que trae un mes, porque si nosotros dividimos 365 días que trae el año entre 12 meses, pues nos va a dar 30.4. Entonces vamos a dividir los 11.82 multiplicado por la UMA, lo vamos a dividir entre 30.4 y esta cantidad la vamos a multiplicar por el número de días que se le está pagando al trabajador. Un poco más adelante vamos a ver unos ejemplos para que quede esto un poco más claro. Nos dice en el siguiente que cuando sean periodos menores a un mes nunca va a exceder el subsidio al empleo la UMA multiplicada por el 11.82%. En ese siguiente párrafo nos indica que cuando nosotros hagamos pagos por salarios que correspondan a periodos mayores a un mes, pues simplemente vamos a multiplicar la cantidad que nosotros obtuvimos de la UMA por 11.82% ya por el número de meses que comprenda el pago. Esto es muy sencillo. Aquí nos indican que cuando un trabajador tiene más de un empleador, entonces ahí tiene que elegir el empleador. En uno de los dos lugares le tienen que hacer el cálculo de subsidio al empleo y no puede hacerlo en los dos. Entonces aquí viene una obligación para el empleado. Él tiene que escoger, si tiene más de un empleador, de un jefe, tiene que escoger alguno para que le haga el cálculo del subsidio del empleo y avisar por escrito a los demás de que este primero le va a hacer el cálculo de subsidio y se lo va a aplicar en su nómina para que los demás no lo hagan porque solamente un empleador puede hacerlo. Yo creo que ahora el responsable de recursos humanos, el que aplica la nómina en las empresas, debe de expedir unos formatos para que le firme el empleado que contenga este escrito, principalmente donde diga que le permite a este empleador aplicarle el subsidio al empleo de sus nóminas y que conste por escrito de que esta persona es la autorizada para hacerlo. En este párrafo indica también que la persona, el empleador tiene que llevar en su contabilidad bien guardadito estos escritos firmados, que también nos puede servir porque si la autoridad nos requiere en algún momento estos escritos, nos revisa la nómina y ve que no le estamos aplicando un subsidio para el empleo, pues resulta que el empleado tiene dos jefes y decidió que otra persona, otro empleador, le va a aplicar el subsidio y yo ya no se lo voy a aplicar. Entonces, pues yo le muestro la carta firmada a la autoridad diciéndole que pues yo no le estoy aplicando el subsidio porque aquí está el escrito donde el empleado me dijo que yo no se lo aplique. En ese siguiente párrafo nos indica exactamente eso. Nos dice que si antes de que se le pague algún concepto por prestación de servicios personales subordinados, el empleador, o sea el jefe, debe solicitar a los trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y pues en caso de que no, pues directamente tienen que aplicar el subsidio a esta persona. Y quiero regresarme tantito porque aquí se acaba este artículo y
hacer énfasis en este cálculo. Nos dice que vamos a multiplicar el 11.82% contra la unidad de medida y actualización. Vamos a ver, aquí está la página del INEGI. Aquí vemos el valor de la UMA año por año, vemos el diario, mensual y anual. Y notamos que nos va a servir el total mensual, ya que este decreto indica que este cálculo lo vamos a hacer mensualmente. Entonces multiplicamos 3.300.53 por 11.82% y nos da el total de 390.12. Este total lo vamos a truncar en el punto 12 y eso es lo que nos va a servir en todo el año 2024. Cuando el UMA se actualice el siguiente año, inicia 2025, emite nueva cantidad, entonces ya vamos a tener otro monto de subsidio al empleo. Entonces esto quiere decir que el subsidio al empleo va a ir subiendo año con año. Ok, entonces ya nos vamos al artículo 3 de este decreto. Aquí nos indica ese artículo sobre las personas que están obligadas a realizar el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los términos del artículo 97, es decir, por sueldos y salarios. Y nos traen 3 fracciones. Dice que el impuesto anual lo vamos a calcular conforme a todos los ingresos. Le vamos a restar los impuestos locales que se le retuvo al empleado y le vamos a aplicar la tarifa que está en el artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual es el mismo cálculo que hemos estado haciendo siempre. Y básicamente nos indica esta fracción que le vamos a restar el subsidio del empleo que le correspondió al trabajador en todo el año pues, del que estamos haciendo el cálculo. Entonces nos indica la fracción 2 que en el caso de que el impuesto sobre la renta sea mayor que todo el subsidio que le corresponde al trabajador en el año, entonces se le va a aplicar a cargo del empleado. Después le vamos a aplicar todos los pagos provisionales que realizó el empleado, es decir, que la empresa o la persona física le retuvo al empleado por concepto de este impuesto. Y la fracción tercera nos indica que en el caso de que el impuesto sobre la renta sea menor que todas las cantidades de subsidio al empleo que se le aplicó al trabajador correspondiente en ese año, entonces no va a haber ningún impuesto a cargo del trabajador y tampoco se le va a entregar ninguna cantidad al empleado como se hacía anteriormente. Es decir, queda en cero totalmente, ni a cargo ni a favor. Más adelante nos indica también que los trabajadores que tengan la obligación de presentar declaración anual también van a poder acreditar este subsidio al empleo a cargo de su impuesto sobre la renta que tuvieron conforme al año del que están haciendo su propio cálculo y van a poder acreditarlo con los comprobantes fiscales de nómina que se les expide por parte del empleador sin exceder del monto del impuesto del ejercicio determinado conforme al artículo 152. O sea que aplica igual para los empleados que presenten su propia declaración. No pueden exceder con ese subsidio que van a acreditar, no pueden exceder el total del impuesto del que se les retuvo y del que pagaron hacia Hacienda por parte del empleador. De aquí nos pasamos al artículo 4. Nos indica simplemente que el subsidio no se va a considerar un ingreso acumulable por parte del trabajador ni formará parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado. Brincamos de aquí al artículo 5. Nos dice que el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. Esto puede ser que más adelante nos den alguna indicación de cómo vamos a aplicar este concepto. De aquí nos vamos a una hojita de Excel donde les tengo algunos ejemplos. Aquí tenemos el valor de la UMA que nos dio la página del INEGI. Tenemos el factor, que es 11.82 como marca el decreto que vimos. Y tenemos que el subsidio para 2024 es de 390.12. Ya vimos la multiplicación. Y acá tenemos un ejemplo de nómina. Tenemos los empleados. Tenemos los nombres de los empleados. Tenemos el sueldo diario para que veamos en qué momento se aplica y en cuáles no.
Y tenemos aquí de ese sueldo diario, pues tenemos un cálculo promedio mensual de 30.4 días. Por ejemplo, de Juan Pérez tenemos que él recibe al mes un promedio de 8.259.68, el cual se le hace un pago quincenal de 4.075.50. Entonces, ese es el cálculo de ISR que les corresponde a este empleado. Tenemos el subsidio, que simplemente, como vimos en el decreto, vamos a dividir esta cantidad que ya vimos que cómo salió, que es la UMA, por el factor que nos da este decreto. Lo vamos a dividir entre 30.4 y lo vamos a multiplicar por 15 porque es un periodo menor a un mes. Así nos indica cómo calcularlo. Entonces tenemos que 192.49 es el subsidio que le corresponde a este primer empleado. Tenemos el impuesto sobre la renta a retener, que es la diferencia. Y tenemos un total a pagarle al empleado de 3.981. Y así nos vamos con los otros ejemplos de Rafael Ramírez. A esta persona, si vemos su sueldo mensual, nos excede a la cantidad que nos indica el decreto, que son 9.081 pesos. Esta persona gana 10.658 en un promedio mensual. Entonces no le corresponde subsidio al empleo y se le retiene el total calculado de impuestos sobre la renta. ¿Okay? Tenemos aquí el mismo ejemplo de Antonia Cruz, que se parece al de Juan Pérez. Aquí esta persona gana mensualmente 7.567, no excede del monto que nos indica el decreto, entonces sí le corresponde el mismo total del subsidio por 15 días. Entonces esto va a reducir su impuesto sobre la renta y en total le vamos a retener 57.30. El siguiente, Daniel Martínez, nos indica que gana 11.400 pesos al mes, lo cual no tiene derecho a subsidio para el empleo. Y básicamente se le retiene todo el cálculo de ISR que le habíamos obtenido previamente. Claro que este es un ejemplo muy sencillo, aquí le faltan varios conceptos como el IMSS y otras prestaciones que tienen los empleados. Pero pues es una forma sencilla para demostrar cómo van a aplicar esos dos conceptos de impuestos sobre la renta y subsidio. Y esta básicamente es la reforma. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor dejarlo abajito y yo le respondo a la mayoría de los que puedo. Si quieren que hable sobre algún tema en específico, igual me lo escriben, por favor. Gracias por ver el video.